Buenas noches. Bueno, vamos a probar de esta manera a ver si podemos tener una clase un poco más en paz. A mí me preocupa muchísimo en tantos años de docencia, inclusive utilizando plataformas de streaming y plataformas de poder comunicarme, incluso electrónicamente y virtualmente, el estar viendo ahora en Comodoro con esta mala conexión que tengo justamente en el lugar que vivo y la imposibilidad de poder cambiarla por este tema de la pandemia, y me preocupa muchísimo cuando se lo he manifestado a ustedes, más de una vez en clase, y ni hablar a Dai, que está como coordinadora aquí, o a Roxana, que es un poco la responsable de todo el centro. Me pone muy incómodo cuando no puedo dar tranquilo justamente los saberes que tenemos que compartir con ustedes, y sobre todo que se les dificulta a ustedes mismos el hecho de poder tomar apuntes, de entender los temas. Por más que después aparezca el apunte o que esté grabada la clase, no es prolijo. Así que bueno, vamos a probar con este sistema. Así que probemos por hoy a ver si esto resulta. El hecho de grabar la clase, poder pasarla mediante el tiempo que estamos en vivo, cortarla en un momento, vemos si hay algún tipo de preguntas y seguimos después justamente colocando la clase hasta el final. Bueno, en esta clase número 11 vamos a partir de un tema que venía en cascada. Si ustedes se recuerdan, cuando ustedes hicieron el trabajo práctico número 1, que de paso aprovecho a felicitarlos porque todos aprobaron ese trabajo, si bien hicimos las observaciones, las indicaciones para cada uno, e inclusive hicimos la corrección en una de las clases online, me parece importantísimo rescatar que todos aprobaron, pero no solamente porque hayan aprobado, sino porque en realidad creo que aún cuando hicimos la corrección se pudieron afirmar los temas. Y les decía, el último tema, si ustedes recuerdan, el práctico número 1, era el primero de esta cascada de temas que vamos a ver hoy como tercer paso. El último punto del trabajo número 1 tenía que ver con el currículum vitae. ¿Se acuerdan? El currículum vitae es esa carta de presentación personal que sirve no solamente para buscar trabajo, si bien es una de las cosas que nosotros más hacemos hincapié en recursos humanos, sino también donde uno tiene que ver la trayectoria personal, académica, laboral de una persona. Repito, no solamente para el trabajo, puede ser para poder acceder a un estudio, poder demostrar justamente ciertos conocimientos para acceder a dar una charla, o porque lo piden como referencia en el lugar en el cual nosotros queremos participar. Después de ese tema del currículum vitae, venía el tema a correlato. Una de las cosas para que sirve, evidentemente, un currículum vitae es para responder a un perfil de puesto en un trabajo concreto. Y ahí vimos cómo no solamente se diseña el perfil de puesto, si fuéramos nosotros, o sea, ustedes y yo, los encargados de hacerlo, sino inclusive qué pasaría si tenemos que responder un perfil de puesto para un trabajo concreto. Y por último, hoy vamos a ver el tercer escalón de esta cascada, que es justamente nada más y nada menos que la entrevista laboral. Cuando uno tiene con ese currículum que acceder a una búsqueda por la cual se está haciendo ese rastreo para ver quién coincide con un perfil de puesto, o bien nosotros hemos dejado nuestro currículum vitae en un lugar para ver si en algún momento surge la posibilidad de un perfil de puesto en el cual nosotros podamos ser integrantes de esa preselección y tal vez ser accesibles a ese perfil de puesto o a ese puesto concretamente. Bueno, vamos a empezar entonces hoy el tema de la entrevista laboral. Bueno, como habrán visto el título que tiene incluso los apuntes, el tema de la entrevista es la entrevista, la puerta de entrada a la empresa. Entonces, para poder decir que es la puerta de entrada a la empresa, hay que tener fundamentalmente dos cosas en cuenta. Una de ellas es después del currículum vitae, es decir, después de mi carta de presentación, inmediatamente viene que nos postulemos a poder cubrir un puesto. Y si estas dos cosas están dadas, el currículum vitae lo tengo a mano, está realizado, lo tengo hecho, lo tengo actualizado, acuérdense de esto, entonces
viene el momento en que yo me quiero postular a un puesto, a un trabajo concreto, diríamos nosotros, pero en recursos humanos llamamos a un puesto. Y ahí sí, ahí viene lo que podríamos llamar que puede haber dos maneras. O que yo con ese currículum me postule a un puesto porque voy a responder a una búsqueda que se está realizando en un sitio que apareció, ¿no? O bien la segunda es, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, que nosotros nos postulemos en una empresa, en una consultora, para posibles búsquedas que surjan y que puedan coincidir, evidentemente, con el perfil que yo declaro que tengo personal, académico y laboral en el currículum vitae que entregué. Entonces, recordemos, después del currículum vitae y de postularlos a un puesto, hay dos maneras. O yo respondo a una búsqueda que se está realizando, o bien yo me postulo en un lugar, normalmente son las consultoras o una empresa, para posibles búsquedas que pudieran tener que ver con mi perfil. Bueno, y acá les voy a pedir que tomen nota. ¿De qué? Que tomen nota de algunos lugares, en este caso algunas consultoras, que es bueno siempre tenerlas agendadas donde uno puede enviar su currículum. O bien, si uno trabaja de recursos humanos, puede recomendar estos lugares a donde en forma electrónica uno puede mandar su currículum vitae. O puede justamente ir en búsqueda de cuáles son las ofertas que tienen esas consultoras. Ahí aparece ya una en pantalla, Adecco, con su respectivo sitio de internet. Algunas otras consultoras para agendar, por ejemplo, Randstad, Argentina. Aquí Randstad, Argentina, se encuentra ubicada en Comodoro Rivadavia, al igual que Adecco en la calle Sarmiento, ¿no? Y también una que es muy antigua, que trabajó muchos años como consultora para acá en Comodoro, o en la zona, inclusive en Caleta Olivia, ¿no? Serial de la Torre, con las petroleras o con las empresas dedicadas a hidrocarburos. Ahí tienen tres consultoras muy importantes a nivel de Argentina: Randstad, Adecco y Serial de la Torre. No son las únicas, pero tiene una matriz muy poderosa de justamente una base de datos que me puede conectar ampliamente con muchos de los sitios que después publican búsquedas. Bueno, ahora vamos a continuar no solamente con aquellas asesorías, consultorías, agencias de búsqueda laboral o de trabajo, sino con aquellos sitios en los cuales es conveniente que yo publique mi perfil, que yo publique mi currículum o que yo cada tanto pueda hacer búsquedas o recomendar estos sitios que les voy a colocar, que tiene usted enfrente, hay dos, y vamos a ir agregando algunos más, que son importantes, donde uno conviene tener registrado o las novedades o los alertas de trabajo o inclusive su propio currículum. Ahí tienen adelante dos por ahora. Computrabajo.com.ar es interesante. Computrabajo tiene una línea importante donde uno puede publicar no solamente en qué zona, digamos, está haciendo un rastreo, una búsqueda uno de trabajo o de lugares donde poder ejercer o buscar un puesto, sino también tiene inclusive dividido por las disciplinas o los conocimientos o el área que uno quiere trabajar. Y el de abajo, Indeed.com, es un sitio inglés, pero que ya, como ustedes ven ahí, tiene la apertura de AR. Es decir, que ya está adaptado a Argentina, está en español y tiene alertas diarias. Una vez que uno coloca su currículum, toma Indeed justamente algunos datos nuestros, nuestro currículum, y empieza a publicar alertas diarios. Vamos a seguir con uno que a propósito se los coloqué aquí en primer lugar, aunque no haya aparecido primero, que muchos de ustedes lo conocen, tal vez hasta estén suscriptos en él, ¿no? Tal vez sería como el sitio más importante, no solamente de búsqueda laboral. LinkedIn es como la cartelera más importante laboral del mundo. Es como el Google de la versión de
aplicación laboral en el mundo. Sirve no solamente para que uno busque trabajo o busque un nuevo empleo. LinkedIn sirve para que uno pueda tener justamente esa especie de currículum virtual. Si bien hay muchos sitios que uno puede cargar su currículum virtual, como los que le mostré, CompuTrabajo, Indeed, inclusive las agencias anteriores que vimos, Adecco, Serial de la Torre o Randstad, LinkedIn es como esa especie de mezcla de Google, es decir, como un gran buscador, pero a su vez como una gran cartelera, como si fuera un Facebook, digamos, de mostrar mi perfil profesional y académico a otros. Pero no solamente porque me muestro yo, sino porque inclusive yo puedo publicar mi currículum, pero puedo incluso rastrear en LinkedIn algo que para mí es muy importante. LinkedIn tiene de todas las grandes empresas, emprendimientos, asociaciones gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones de beneficencia, inclusive organizaciones de culto e inclusive organizaciones de tipo deportivas importantes o empresas o mega holding tienen su especie de carta de presentación en LinkedIn. Entonces LinkedIn tiene la ventaja que yo, aparte de poder colocar mi currículum y de ver quiénes se pueden relacionar conmigo en función de mi forma académica que tengo, mis expectativas, también LinkedIn tiene una especie de buscador interno que ellos me van a ir relacionando con personas o empresas que tienen que ver con aquello que se relaciona con mi perfil que está registrado en mi CV. Entonces LinkedIn es importante que uno no solamente se ponga a buscar como si fueran amigos, lo voy a hacer, acá busco contacto o sigo a el gerente de tal empresa. No es tanto lo importante eso. En LinkedIn lo importante, por ejemplo, es si yo estoy decidido o decidida sobre qué aspectos, qué tipo de emprendimientos, qué empresas, qué tipo de trabajos, qué tipo de instituciones me interesan, yo voy a poner seguir a esa empresa, seguir a esa organización. Me interesa, por ejemplo, no sé, estoy trabajando en el petróleo o me interesaría o mi título da para eso. Bueno, pondré seguir el LinkedIn de Pan American, de Tecpetrol, de Epson Internacional. Me interesa alguna organización que tenga que ver, hasta las universidades tienen su propio LinkedIn. Entonces, bueno, qué interesante, esta universidad tiene carreras similares a lo que yo estoy estudiando o de posgrado. Pues le pongo seguir a la Universidad de San Andrés, le pongo seguir. O le pongo a la Universidad de Cuyo. En algunos lugares hasta las facultades tienen también. Entonces, muy importante estar registrados en LinkedIn. Y también, muy importante, seguir los artículos que LinkedIn. Si ustedes por ahí están siguiendo una empresa, se dan cuenta que esa empresa les va a mandar alertas de artículos que está publicando sobre temas que a ustedes les pueden interesar. Entonces, no olvidarse, LinkedIn, deberíamos todos tener nuestro propio LinkedIn. Y ahí apareció un sitio más abajo de CompuTrabajo, newview.com.ar. Es un sitio muy interesante, tiene mucha apertura y también, al igual que Indeed, tiene alertas diarias. Uno puede programar si quiere que le lleguen alertas diarias que se parezcan con lo que uno publicó como búsqueda, en forma diaria, en forma semanal, en forma mensual. Uno puede optar que vengan todas las novedades que publica el Newview o puede uno colocar las que tengan que ver con lo que a uno le interesa. Yo les recomiendo esta última, si no se les va a llenar el correo de muchísimos correos. Acá les coloco ahora dos sitios más. Uno muy comercial, en este último año y medio ha sido prácticamente como el buscador más importante de trabajo. Sería como una especie de Adecco, de Serial de la Torre o de Randstad, pero en versión totalmente electrónica. Si bien los otros tienen su propio sitio, también uno puede ir a un lugar físico a encontrarlos. Boomerang no tiene un lugar físico, es auténticamente una gran consultora laboral sobre trabajo. Entonces uno puede, no solamente, Boomerang tiene algo importante, anótenlo en los apuntes, no solamente que Boomerang tiene un buscador impresionante por áreas de trabajo, por lugares,
Si uno coloca su lugar donde vive, le coloca, si uno quiere tener ofertas o conocer ofertas de trabajo o búsquedas a 15 kilómetros, a 50, a 100. O sea, le permite que uno diagrame toda su búsqueda laboral. Boomerang inclusive tiene publicaciones a veces hasta de cursos. Es más, Boomerang te permite grabar en tu CV, si vos lo publicás por Boomerang, tiene hasta un test para que vos veas cuáles son tus fortalezas y debilidades a nivel de personalidad. Es una herramienta interesante que tendrían que hacerla entrando gratuitamente a Boomerang. Uno puede hacer el test como una especie de psicotécnico y Boomerang te dice, uno tiene que ser muy sincero, pero te dice, tus fortalezas son esta, esta y esta. Eso es muy, muy importante. Y después tiene inclusive la capacidad, que ahora se utiliza mucho, LinkedIn también lo tiene, ¿no? Que es poder grabar un video de 40 o 50 segundos o hasta un minuto presentándote. Es una especie como de CV en forma de video. Es decir, uno puede armar su perfil personal, una especie de síntesis de su CV en un videito de hasta un minuto. Es muy interesante. Si lo pueden, háganlo, porque ese video también presenta cómo uno habla, presenta cómo uno realmente lo que después capaz, en el tema que vamos a ver hoy, que es entrevista laboral, si alguien ya ve mi video, también de alguna manera se tiene un poco más cercanía conmigo el día que yo me presente a esa entrevista. Y por último les coloco ahí hubmas.com.ar. Es un sitio también Hotmart y hay otro que se llama Hubstone, que no lo coloqué ahí, pero después si desean se los agrego, ¿no? Es un sitio interesante con ofertas, uno coloca cuál es el área, educación, medicina, farmacia, minería, contabilidad, administración, o sea, tiene como una cantidad de rubros y áreas técnicas donde uno coloca en cuál desea y se le abren, digamos, propuestas y a su vez se le abren, digamos, otros subsitios para publicar el CV. Y bueno, después que pasamos toda esta especie de vademecum, de elenco, de lugares donde yo puedo publicar, evidentemente, mi currículum para acceder a una búsqueda y esa búsqueda por un perfil de puesto y llegar a la entrevista, o bien aquellos lugares que publican búsquedas y que yo puedo, por interés, ir al encuentro de ellas. Bueno, ahora sí, empezamos con el tema de hoy. Viene entonces el tercer paso después del currículum, después del perfil de puesto, viene justamente nada más y nada menos que la entrevista laboral. Lo primero que hay que saber de la entrevista laboral es que para que se concrete se tienen que conectar con nosotros, desde la consultora, desde la empresa, desde el lugar el cual nos van a convocar especialmente para ir al encuentro de la entrevista. Entonces empieza nuestro gran trabajo, nos tenemos que preparar, nos preparamos para esa entrevista, para el tema de hoy, pero que es muy, muy importante. Tal vez si el currículum puede ser impecable, pero la entrevista no convence, tal vez aunque hubiera sido el puesto para mí, no logré conquistar eso por esta falta. Y entonces, acá yo les coloco algunos, incluso los apuntes también los tienen, lo hemos colocado, pero ¿qué factores hay que tener en cuenta para ir a una entrevista? Ahí se ponen algunos, pero no dejan de ser importantes. No hay que, como decimos a veces en la calle, no hay que caretearla en una entrevista. No hay que dejar de ser uno en una entrevista. Pero sí es muy importante que en una entrevista hay ciertos detalles que uno tiene que tener en cuenta o cuidado para que también todo eso sea parte del entorno de lo que vamos a charlar en la entrevista. Uno es la vestimenta. Es decir, la vestimenta tiene que ser muy acorde a la entrevista. Uno tiene que tratar de sobresalir lo menos posible en la vestimenta.
No porque justamente no sea buena, de calidad o no sea bien presentable, no, todo lo contrario. Pero nunca la vestimenta, aunque sea la más cara y la más impecable, nunca puede ser tan llamativa que la vestimenta, que esa especie de escenografía, sea más importante que mi propia persona o lo que yo voy a decir. Tiene que ser lo más sobria, incluso hay que tener en cuenta cierto hasta los colores, ¿no? Pero es importantísima la vestimenta. No es que hay un uniforme para ir a una entrevista, pero uno tiene que ir simple, pero bien vestido. Tiene que llevar un pantalón, una pollera, simple, pero que uno sepa que realmente luce sobrio, es decir, sin relucir demasiado, pero prolijo. Acá está el segundo punto que para mí es importantísimo, no solamente para Sergio, yo se lo digo porque me parece muy importante, pero en recursos humanos ustedes se van a dar cuenta, si trabajan o si algún día van a trabajar en recursos humanos en la administración de las empresas, el horario. Es fundamental el horario, que a uno lo convocan y uno debe estar por lo menos en el lugar en el que se lo convocó entre 10 y 15 minutos antes. Nunca, nunca llegar tarde. ¿Hubo un imponderable? Puede ser. Justo se me rompió el auto, justo hubo un corte de tránsito, justo. Todas esas cosas yo puedo hasta, si quieren, justificarlo con realidad. Pero ya empiezo en forma, digamos, en el campo chueca. O sea, y otra cosa, 10 o 15 minutos antes llegar para estar disponible y a veces hasta les digo incluso está colocado en los apuntes, pero a veces hasta, tal vez a propósito, lo hacen entre comillas, esperar un poquito más. Es preferible que uno tenga que estar en la recepción de un lugar esperando un poquito más porque a ellos se les atrasó alguien a quien va a seleccionarme, a quien me convocó a la entrevista, al encuentro, o si lo hacen incluso a propósito para ver mis nervios, pero nunca, nunca que yo sea el que llegue tarde. Y voy al otro extremo, tampoco no ser exagerados o exageradas y llegar media hora antes, porque esto demuestra excesiva ansiedad. Entonces, uno puede decir, si uno ve que ya está llegando muy temprano, bueno, se queda en el auto, si se bajó de un transporte, se queda cerca dando vueltas, se toma un cafecito en algún lugar y llega 15 o 10 minutos antes. El lugar, es importante tener el lugar eh, localizado de antemano. Es más, si yo puedo, unos días antes, si tengo que es justamente en una empresa, por ahí puede ser una consultora que la recontra conozco, pero puede ser la empresa. Yo sé más o menos por dónde queda, pero no. Entonces uno tiene que saber calcular bien dónde es, qué medios de transporte llegan, sea que yo vaya en un auto particular, que me lleven o que vaya en transporte público. Es importante, si uno puede unos días antes de ser convocado, desde cuando fue convocado y antes de la entrevista, ir a conocer el lugar, mejor. ¿No? Y después, estas cosas que no son menores. La postura que vamos a utilizar, es decir, cómo nos vamos a presentar, ya no solamente en lo estético, sino incluso cómo vamos a hacer la entrevista respecto a cómo nos posicionamos cuando estemos sentados en una entrevista. Es muy importante, y van a ver que hoy hacia el final vamos a dejar el tema abierto con lo que se llama la programación neurolingüística, que va a ser el tema de la semana que viene. Bueno, ahí van a ver que la postura, qué importante que es. Muchas veces nosotros podemos decir muchas o pocas cosas en la entrevista, pero el selector o la selectora que está por parte de la empresa, por parte de la consultora, digamos, también sabe analizar muchas cosas que nosotros no decimos con el habla, pero la decimos con el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante. Y por último, también un factor es el desenvolvimiento que tengamos en la entrevista. Bueno, hagamos de cuenta que ya fuimos convocados, que realmente sabemos quién nos convocó, qué consultora, pero vamos a ver a la idea de que en realidad que sea una consultora la que nos convoca,
Sea una consultora puede ser también, pero que sea, sabemos que en realidad la publicación que hizo esa consultora es de la empresa tal. O directamente, me convocaron o respondo a una búsqueda que se está realizando en la empresa tal. Ya dijimos que tenemos que saber dónde queda, dónde ir, pero un dato importante. Nosotros de antemano, cuando sabemos a qué empresa vamos a ir, o aunque vayamos a una consultora, para qué empresa, para qué emprendimiento, para qué negocio, para qué comercio nos vamos a ir a postular, algo importantísimo, tenemos que saber detalles de ese emprendimiento, de esa empresa, de aquella que publicó esa búsqueda laboral. Entonces, ahora que tenemos la suerte, ustedes y yo, de tener herramientas como el Google, de tener herramientas donde uno puede de antemano buscar información, entonces tenemos que ver, bueno, a ver, la oferta la publicó Serial de la Torre, que es una consultora, pero es para Puerto Cangrejo, que es, bueno, busco qué es Puerto, que es un restaurante en Comodoro. Eh, Me anoté una búsqueda y salí preseleccionado por la entrevista para Pan American Energy, para Aeropuertos Argentina 2000, sede Aeropuerto Comodoro. Entonces yo tengo que buscar en Google, si tengo algún conocido que trabaja ahí, mejor, pero, por ejemplo, como les puse en la diapositiva, ¿a qué se dedica esa empresa? ¿Cuánto es la magnitud que tiene esa empresa? Es decir, es una empresa pymes, es una empresa nacional que tiene varias sedes, es una empresa transnacional, es una empresa que es multinacional. La diferencia entre transnacional y multinacional, que la transnacional es una empresa que tiene sede en un país como bandera, pero a su vez tiene negocios en otros países. En cambio, una multinacional es una empresa que aunque haya tenido el nacimiento en un país X, en este momento justamente tiene multinacionalidad. Es decir, puede ser que tenga tantos países como dueños. Entonces, una multinacional ya no es de tal país, no es como una transnacional. Por ejemplo, el grupo Techin, que ustedes capaz que lo conocen como Techin, o como acá en Comodoro como Tecpetrol, o como Tecgas, o como Tenaris, bueno, el grupo Techin es una transnacional. Sigue siendo una empresa donde los dueños originales y los actuales siguen siendo una familia argentina o ítalo-argentina, pero cuya, digamos, sede central es Argentina, pero es transnacional porque tiene otras localizaciones, incluso hasta más importantes que las de Argentina, en otras partes del mundo. Pero sigue siendo una empresa cuya bandera original es la sede principal. En cambio, McDonald's, Coca-Cola, por más que sí nacieron en Estados Unidos, todo eso, hoy son empresas multinacionales. No dependen ya de la familia donde nacieron, no, no. Hoy justamente cada lugar donde está, por ejemplo, McDonald's en el mundo, es una nacionalidad que adopta McDonald's, incluso hasta le cambian el nombre con el que se registra McDonald's en ese país. Por ejemplo, en Argentina, McDonald's, por más que aparezcan los negocios con el nombre McDonald's, es una multinacional. Y en Argentina, McDonald's, su personería jurídica se llama Arcos Dorados. Tercero, les puse ahí, filosofía de trabajo. Es decir, ¿cuáles son los principios que tiene y la forma de trabajar de esa empresa, de ese emprendimiento? ¿No? ¿Es una empresa familiar donde uno convive en el trabajo con los dueños? Entonces es una filosofía de trabajo distinta que si yo en realidad tengo encargados, ¿no? Y sé que los dueños viven en otro lugar, pero alguna vez puedo conocer a los dueños. O puede ser directamente que yo nunca en mi vida y hasta me jubile sin haber conocido uno solo de los dueños en forma personal. Siempre me remití con gerentes o con delegados, o yo mismo puedo ser gerente o delegado. Entonces, la filosofía de trabajo es cómo es la metodología,
de una empresa, si es familiar, si es una empresa en realidad que trabaja para otros, si es proveedora, ¿no? Ahí el cuarto lugar, la misión, la visión y los valores. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije, estas palabras nos van a servir para el glosario? Misión, visión, valores. La misión es para qué está hecha esa empresa. Visión es cuál es la dirección, cuáles son los proyectos que tiene esa empresa y que a su vez invita a sus empleados a que la sigan. Y los valores son los valores institucionales. ¿Sobre qué valores, sobre qué ideales, sobre qué líneas fuerza esa empresa, por más que sea chiquita y sea una roticería o sea Repsol Internacional, cuáles son sus valores más importantes como organización? Y ahí dice ejercicios económicos. ¿Qué son los ejercicios económicos? No es que yo me voy a poner a estudiar la contabilidad de la empresa que voy, pero sí tengo que saber evidentemente qué posicionamiento tiene en el mercado. Es decir, es una empresa que hoy por hoy está figurando como líder en su rubro, es una empresa que yo veo que está en expansión, es una empresa que en realidad cambió de propietarios, y sus ejercicios económicos en realidad han cambiado. Es una empresa que hoy en realidad era un sanatorio, el sanatorio hace unos años cambió de nombre y en realidad es porque los dueños anteriores tuvieron que venderla por las deudas. Y por más que hoy sea nueva, yo no desconozco que su ejercicio económico hoy es bueno, pero en realidad viene de una quiebra anterior, ¿no? Y ahí les puse por último, pero no porque sea una de las cosas únicas, son algunas cositas para que uno tenga previamente antes de la entrevista. Las presencias regionales. Es decir, en la región puede ser una región como nosotros, una región que tenga que ver con la cuenca acá del Golfo San Jorge para las petroleras. La región puede ser la región patagónica. La región para una empresa puede ser inclusive el Cono Sur. La región puede ser América. Bueno, según el tipo de empresa y según como vimos en el segundo, la magnitud que tenga, será cuál será su regionalidad. ¿Qué presencias tiene? ¿Tiene muchas sucursales? ¿Cómo son esas sucursales? ¿Son franquicias o son todas, evidentemente, presencias reales de la empresa dueña? Y como les puse hace rato, sobre todo en función de, les hablé del horario y de la locación. Hay que saber claramente la ubicación, dónde está esa empresa a la cual yo voy a ir a la entrevista y qué medio de transporte me queda mejor para ir. Esta es una información que en realidad la pongo al final porque tiene que ver con la diapositiva anterior, pero la vuelvo a reiterar porque esto hace tal vez que uno muchas veces también dimensione a dónde voy a trabajar. Y ahora sí, llegamos a la entrevista. Vamos a ir con un paso a paso. Y les puse en otro color la palabra selector. El selector es pues un hombre o una mujer, pueden ser más de uno, en general es una sola persona, pero es justamente quien me va a entrevistar. Es el que me recibe en la entrevista, sea en un hall, sea el que me dice el secretario o la secretaria pase que lo están esperando, o sea el que me va a ir a buscar a un lugar en el cual yo estoy en la espera para poder ingresar a la entrevista. Siempre el selector, siempre él o ella, el entrevistador después, ¿no? Es el que se presenta. Normalmente, cuando ustedes inclusive, si van a ser selectores alguna vez, ¿no? Lo primero que uno es el que saluda al que viene a entrevistarse. Inclusive, el selector siempre inicia el diálogo y rompe un poquito el hielo porque sabe que la persona que viene a entrevistarse, por más que fuera muy segura de sí misma, siempre nervios, porque no deja de ser una asociación, una situación de examen, de prueba, de evaluación. Me están evaluando para ver si yo puedo o no estar en función de ese perfil de puesto que están buscando. Entonces, normalmente el selector dice, uy, ¿cómo estaba el tráfico? ¿Estaba bien? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo le fue? ¿Le fue fácil llegar? ¿Ya conocía? Todo esto inclusive puede ser cuando uno ya ingresó al lugar de la entrevista o hasta puede ser cuando uno va caminando con el selector al lugar donde uno va a ser entrevistado, que puede ser un lugar aparte, que puede ser una oficina principal o que puede ser en algunos lugares
un lugar apartado que esa empresa o ese lugar tiene exclusivamente para reuniones de trabajo, ¿no? Entonces, siempre el que se presente y rompe el hielo preguntándome cosas un poco así generales es justamente el selector. Y acá les puse un danger, ¿no? Un cuidado, un peligro, un atención muy importante. Nunca, nunca, por más que nos parezca muy hospitalario, muy agradable la persona que nos está entrevistando, nunca, nunca busquemos hacernos el amigo o la amiga. No nos sobrepasemos. Inclusive, si conociéramos a la persona que nos está entrevistando, en ese momento esa persona, ella nos puede dar un poco de confianza, pero no olvidemos que en general, en el 98% de los casos, la persona, por más que me conozca, ella misma va a tratar de crear un buen ambiente, pero no va a permitir que uno en realidad se relaje tanto que pueda confundir los roles. Entonces esto es muy importante que uno, por más que nunca quiera quedar más agradable de lo que es y tome rasgos de confianza que se pueden tomar como una persona confianzuda. Entonces, atención con esto. Un rasgo muy importante y un subrayado importante. Esto agéndenlo. Y aquí va a comenzar seguramente este primer checklist, es decir, este primer chequeo que me va a hacer el entrevistador, el selector, la selectora, la entrevistadora, si yo estoy delante. O si a mí me toca ser el entrevistador, uno va a tener que chequear, por lo menos en forma, les diría casi como informal, así como vino esa presentación para romper el hielo, ahora si bien los datos son formales, se hacen preguntas como para ir creando un poquito a quién tenemos delante, quiere saber el selector o la selectora, por más que haya cosas que las haya leído en el currículum vitae. ¿Y qué van a hacer esas cosas, por ejemplo? Nos va a preguntar nuestros datos personales, si somos de acá, si hemos nacido en el lugar, si alguna cosa puntual, si somos casados, si somos solteras, en caso de que no seamos de acá, hace cuánto que estamos acá, cómo está conformada nuestra familia, si vivimos con ella o no, seamos del lugar o no, qué costumbres en general tenemos, es decir, por ahí hasta se preguntan con cuestiones de hobby, qué es lo que nos gusta hacer, si tenemos algún lugar preferido donde en realidad nos sentimos cómodos, digamos, o para ir de vacaciones o para vivir, o hasta nos pueden preguntar con una especie de mirada hacia adelante, a dónde nos gustaría vivir si tuviéramos la oportunidad. Todas estas cosas son preguntas para ir conociéndonos, no son preguntas digamos, ingenuas, no, son hechas a propósito también para que uno se vaya como relajando, vaya bajando los nervios, porque uno comenta cosas que le son propias. Acá no hay que inventar nada, simplemente ser muy, muy sincero y explicar con sobriedad, pero con cierta relajación en el buen sentido de las cosas que uno, sin extenderse demasiado, le gusta hacer o qué costumbres tiene, que son preguntitas como las que yo puse ahí que pueden llegar a hacernos o que nosotros las hagamos si somos los entrevistadores. Y bueno, después que pasó esa primera parte que decíamos de donde nos preguntan esos datos personales, esas que nos gusta hacer, vamos directamente a lo que ya está de alguna manera declarado en nuestro currículum. Pero ¿se acuerdan cuando yo les dije aquello del trabajo en blanco, el trabajo en negro? Que a veces uno en realidad había cosas que no las podía declarar en el currículum, porque en realidad si bien había trabajado, había hecho una actividad, no eran actividades que yo hubiera estado registrado laboralmente, entonces no se desconocen que yo las hice, pero no las puedo colocar en un currículum por no estar legalmente registradas. Entonces, seguramente que en un segundo paso, una de las cosas que se nos va a preguntar es sobre qué experiencia laboral tenemos. Entonces, cuando uno va abordando el selector el tema laboral, primero nos va a preguntar de qué trabajos hemos hecho, y ahí sí podemos hablar qué trabajos o actividades hemos hecho, tanto sea las
gratuitas, por llamar de una manera, o aquellos que son trabajo real registrado legalmente. Y desde ese punto de vista, seguramente que nos van a preguntar o nosotros podemos desarrollarlo. Si hicimos ya un trabajo similar al que figura en el perfil de puesto de la búsqueda. Es más, en los trabajos anteriores que hicimos, ¿no? ¿Qué características tenían? ¿Cómo eran esos trabajos? Sean del rubro o no del que estamos aspirando ahora, es importante que nosotros podamos comentar qué características tenían. ¿Y se acuerdan cuando vimos perfil de puesto? Aquellas dos grandes como indicadores, ¿se acuerdan? Responsabilidades y funciones. ¿Qué responsabilidades tenía yo en los trabajos anteriores? ¿Por qué tipo de responsabilidades pasé? O si tuve una gran, por ahí tuve varias experiencias, pero yo quiero resaltar una, la que más estuve a grado, la que más tiempo estuve, la que más me sentí cómodo o la que más se parezca al trabajo que estoy aspirando ahora. ¿Qué responsabilidades tenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué obligaciones, qué deberes tenía yo en aquel trabajo que hice o en aquellos trabajos? Pero sobre todo, centralizar en uno que sea el más importante para mí de mis trabajos previos. ¿Y qué funciones cumplía? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que yo estaba dedicado a hacer en ese trabajo puntual que le estoy relatando al selector? Y algo no menor, yo en esos trabajos anteriores, tanto los que, como decíamos, estén declarados legalmente o en blanco, o aquellos que por ahí en realidad los hice como actividades, recibí una paga pero no estaba registrado, también yo puedo decir, bueno, hubo actividades que yo hice y que tenía tantas personas a cargo, tantos dependían de mí, yo dirigía a tantas personas, yo debía ser el nexo con tantas personas o con tal persona, a veces una sola, pero eso es importante, no es un dato menor para quien nos está entrevistando. Y bueno, hasta acá estuvimos hablando nosotros, de quiénes éramos, de qué nos gustaba, de cuáles eran las cosas que con quién vivíamos, nuestro tipo de familia, después restamos nuestra experiencia laboral y ahora nuevamente vuelve en esta película que estamos describiendo el selector a la escena. Otra vez ahora es él o ella el que va a volver a preguntar. Hasta ahí me dejó hablar a mí, que yo me exprese sobre esos aspectos, los personales y los laborales. ¿Y qué es lo que después de que nos deja hablar a nosotros, este entrevistador, entrevistadora, nos va a comentar? Bueno, ahora él va a avanzar un poquito más. Ya me escuchó a mí y entonces él quiere ahora contarnos de qué se trata esta búsqueda que ellos están haciendo en la empresa o en la roticería o en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Por qué la realizan? ¿No? ¿Qué características, así como yo describí, qué características tenía el puesto o el trabajo que yo hacía en tal lugar? Ellos me van a decir qué características tiene este puesto para el cual estamos buscando que alguien venga a cubrirlo, ¿no? Y también de tener uno que ser el seleccionado o la seleccionada para este puesto. ¿Qué esperan que nosotros hagamos una vez que estemos en este puesto? Acá vuelve la contrapartida. ¿Qué obligaciones vamos a tener entonces si hacemos esto? ¿Qué funciones vamos a tener? ¿A quién vamos a reportar? ¿Vamos a tener gente a cargo? Fíjense cómo todo se va, se vuelve a repetir, pero ahora desde el punto de vista de lo que me están comentando y ofreciendo. Por eso es que ahora volvió el selector a la escena. Una vez que haya pasado todo esto, nos van a preguntar si nosotros queremos hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que nos han explicado. Ya no nos preguntan sobre nosotros, nos preguntan si nos quedó claro de cuál es el puesto, en qué consiste el perfil, si queremos que nos amplíen alguna información. Vamos a preguntar nosotros al selector o a la selectora, o si nosotros somos los selectores, le vamos a decir a la persona, ¿desea consultarnos alguna cosa más, alguna duda que haya quedado de lo que le explicamos sobre el puesto, sobre dónde va a ser el lugar de trabajo, todas estas cosas? Y entonces llega eventualmente el final de la entrevista. Y acá viene algo importante. Va a finalizar esta entrevista porque nos dicen, bueno,
hemos recibido todos sus aportes, nos parece interesante, entonces seguramente que vamos a decirle si lo vamos a convocar o no. Entonces ahí viene algo importante de parte nuestra. Debemos, si somos los entrevistados, agradecer el tiempo que se nos brindó para esta entrevista. También agradecemos que en realidad al ver nuestra publicación se nos haya tenido en cuenta para poder ofrecernos esta oportunidad de conocernos en la entrevista. Y algo importante, si nosotros para ellos, para el selector o los selectores, si son más de uno, respondemos al perfil, posiblemente vamos a coordinar entre ellos y nosotros, o entre el selector y el que esté en ese lugar entrevistado, una segunda entrevista. Qué importante. La segunda entrevista es justamente la que va a pasar a ser casi la entrevista que llamamos normalmente la entrevista técnica. Seguramente que si me dan el paso a una segunda entrevista, no es que no pueda haber una tercera o una cuarta, pero en la segunda ya ciertamente si pasamos a una segunda entrevista es porque de alguna manera hemos convencido esta primera parte que fue el conocimiento laboral y las capacidades y habilidades que tenemos, y la segunda va a ser más de tipo técnica. Seguramente va a ser alguien que trabaje en torno a ese puesto que se nos está ofreciendo para hacernos consultas más técnicas si sabemos trabajar de eso que se nos está ofreciendo. Y entonces acá vamos a compartir una herramienta que hoy la comenzamos a desarrollar, pero que en realidad la vamos a terminar de desarrollar plenamente la semana que viene, en el encuentro de la semana que viene. Y esta herramienta es una herramienta que lleva 3 letras como sigla, que es la letra P, la letra N y la letra L. Se llama programación neurolingüística. Esta programación neurolingüística es una creación de la psicología de 2 grandes autores de la década del 70 en Estados Unidos, de una misma universidad. Uno es John Grinder, que era un lingüista, es decir, un especialista en el análisis justamente del lenguaje, de cómo las personas se comunican. Y de un estudiante de psicología de esa misma universidad, que es Richard Bandler. Los dos van a hacer una serie de estudios sobre comportamientos, actitudes, gestos que las personas utilizamos cuando nos comunicamos, no solamente con el habla, sino inclusive hasta con el cuerpo. Concretamente, ellos van a hacer una serie de estudios hasta que terminan en el año 1976, desembocando en esta sigla que tienen ustedes ahí delante, PNR, es decir, la programación neurolingüística. Y va a servir esta programación neurolingüística como un modelo para que se pueda analizar en las personas cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos. Van a ver qué herramienta importante. Hoy hacemos esta presentación y la semana que viene vamos a desarrollar cómo se interpretan los gestos. Incluso si ustedes quieren ya pueden ir leyendo ahora cuando de aquí a la semana que viene en los apuntes toda la parte de programación neurolingüística. Es muy importante cómo se van analizando los gestos que tenemos las personas cuando estamos en distintas actividades. Mucho más nos sirve esto cuando se nos tiene que analizar o tenemos que analizar una persona que está, por ejemplo, en una entrevista laboral. Y por último, para terminar en la clase de hoy y poder ver un poquito las consultas, hay que decir que esta PNLE, es decir, esta programación neurolingüística, engloba 3 elementos que son fundamentales de lo que estudiaron estos 2 autores norteamericanos de la década del 70 respecto a la experiencia y la conducta que tenemos los seres humanos. Una tiene que ver claramente con la programación, es decir, que una parte de la industria del soft, lo que nosotros hoy conocemos como computación. Entonces, es importante, va a ser como un sistema de análisis. La neurología, es decir, todos aquellos comportamientos que tienen que ver con estímulos que tenemos en el cuerpo nosotros y que reaccionan frente justamente a reflejos, a maneras de comportarnos, algunas inclusive inconscientes. Y por último,
la palabra lenguaje o el concepto del lenguaje, es decir, todo aquello con lo cual nosotros, los seres humanos, nos comunicamos. Y para esto, ahí le dejamos como para que empecemos la semana que viene, vamos a hacer una clase muy práctica sobre esto, que ustedes pueden ir inclusive ya ir leyendo de acá la semana que viene en los apuntes, que son, vamos a ver todos los gestos más conocidos o decodificados en el lenguaje y cómo nos pueden servir a nosotros en una entrevista laboral. Bueno, vamos a cortar el video ahora para poder hacer las consultas y ver un poquito cómo fue con esta manera y esta modalidad.